y le he llamado a este sermón el amor en tiempos de COVID. El amor en tiempos de COVID. Notemos, hermanos, que tenemos en este pasaje de Santiago un análisis de tentaciones y pruebas que son comunes a todo creyente genuino. Tal como lo dice en el capítulo 1, Santiago, entendiendo lo que está pasando en la iglesia cristiana de su momento. Recuerde que Santiago era el pastor o líder pastor de la iglesia en Jerusalén junto con Pedro y otros apóstoles que se habían quedado ahí en Jerusalén. Pero de ahí Pablo, Silas, Bernabé habían salido a predicar la palabra a los demás pueblos. Pero en Jerusalén había una comunidad muy grande de cristianos. Pero obviamente la persecución, el maltrato que vino hacia ellos de parte tanto de los judíos como de los romanos, hizo que los apóstoles tuvieran que ministrar a una iglesia sufriente. Había hambre, escasez, muerte, dolor, había luto, mucho luto, debido a que la persecución arrancaban a las familias completas, las tiraban a los coliseos para hacer prácticamente el alimento para las fieras que tenían allí en el coliseo romano, y eso le divertía a los romanos, a los que estaban en ese tiempo. Entonces había mucho dolor, mucho dolor. Entonces Santiago comienza hablando en este capítulo que realmente las pruebas a un cristiano le van a producir constancia y perseverancia. Yo lo explicaba en una cápsula de esta semana. Pero luego empieza a desarrollar una serie de tentaciones y pruebas que nos vienen a todos los cristianos. Y estas tentaciones y pruebas se van cada vez más haciendo en nuestra vida, haciendo en nosotros, ¿verdad?, un examen, una prueba, un examen a nuestra fe. Y prácticamente Santiago trata sobre esto, las diferentes pruebas a nuestra fe en nuestro diario vivir. Y es una carta muy práctica que escribe Santiago. Entonces que este pasaje que vamos a estudiar hoy, y no lo voy a leer al principio, sino que lo vamos a ir estudiando como vamos caminando en el sermón. Pero vemos nosotros que Santiago en este primer consejo que da acerca de esta prueba y lucha y tentación que tenemos en la vida cristiana acerca de la parcialidad, o también todo lo contrario es el hecho de una persona que se aísle. Ambas cosas las desarrolla Santiago en este primer tema que desarrolla en el capítulo 2. Entonces vamos a ir a la palabra. Lo primero que quiero que veamos es la condena que hace Santiago a la parcialidad. Y noten por favor el versículo 1 donde comienza la temática de este domingo. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago está notando lo que está sucediendo en ese momento en la iglesia, hablando de la iglesia a la cual él le tocaba pastorear. Y era allí en Jerusalén la lucha que se tenía entre las diferencias sociales, entre el pobre y el rico, entre la persona que era inteligente y el que no lo era, la persona que era ilustrada y el que no lo era, el que era sabio y no lo era. Había una acepción de personas en diferentes formas, aunque en este pasaje él da un ejemplo muy común acerca de las diferencias económicas que pudieran haber, y Santiago lo reconoce como una manera en la que el favoritismo, la parcialidad divide, fracciona y hace que nosotros caigamos en un pecado. Luego lo vamos a ver hasta dónde lo lleva a ejemplificar Santiago. Entonces veamos que la parcialidad es la falla de uno cuando es llamado a retribuir o juzgar y respeta más las circunstancias externas de los hombres y no sus méritos intrínsecos o las características internas de una persona. Y prefiere más y lo pone como más digno, ¿verdad? El que es rico, el que viene de una alta cuna, el que tiene una mayor cantidad de bienes, etcétera, etcétera. Y deja de lado aquel que es desprovisto de todo esto. A esto se le conoce como parcialidad, de acuerdo a lo que Santiago está tratando. Entonces, el escritor se da cuenta de que hay una tentación en nuestro corazón de fácilmente caer en esta tentación, de adherirme a los que son como yo. Me siento más cómodo a los que son como yo y me aíslo de los que no son como yo. Note por favor que el problema que más grave se da es en nuestros corazones, lo que yo siento con la diferencia que puede causar la vida, la situación económica, la situación profesional, el estudio, qué sé yo, cualquier cosa.
Pero en este instante, ya voy a ir a la parte práctica de esto para nosotros hoy en día, pero para Santiago en aquel entonces, debido a lo que había, hambre, escasez, pobreza, persecución, notaba que había un aislamiento y un favoritismo, ambas cosas, aislamiento y favoritismo. Hablaba de las ropas, vamos a ver la ilustración que da Santiago posterior, pero veo que esta situación era parte de la cultura. A ver, le voy a recordar esto. Para los judíos, ellos se sentían impuros estar comiendo con personas que no eran de su misma raza. Recordarán ustedes que Pablo una vez reprende a Pedro, lo dice en Gálatas, porque ante los Gálatas Pedro se comportó de una manera cuando estaba solo con los judíos o solo con los gentiles. Y Pablo lo reprendió porque ya tenemos una libertad en la que yo ya no mido por la ley a una persona o clasifico por la ley a una persona, le está diciendo Santiago a la iglesia. Entonces, esta situación judía de no mezclarse para ser impuros había también llevado a otras esferas, Bueno, si recordamos la ley judía, hacía que los judíos tenían que mantenerse puros, no tenían que contaminarse con muertos, no tenían que contaminarse con impurezas, ¿verdad? Entonces, esto lo habían llevado a extremos, de manera que como no sabemos cómo anda este, cómo anda aquel, entonces mejor no me conecto con este, mejor me aíslo de este. Entonces, en la iglesia de Cristo se empezó a padecer de esto. Al mismo tiempo, en Levítico 19:15 dice, no cometerás injusticia en los juicios, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Era la ley. Entonces, de alguna manera, las condiciones internas de las personas, ¿verdad?, hacían que alguien se marginara, como también sus condiciones externas podían llevar a la marginación. Bueno, todo lo hemos vivido. En una familia, por ejemplo, se margina a un hijo porque es la oveja negra. Se margina a un padre porque este padre falló con adulterio. Se margina a un trabajador porque este trabajador es impuntual. Lo vivimos en la vida diaria. Marginamos o nos aislamos o aislamos a la persona. Y este es un tiempo bien difícil porque estamos viviendo en una etapa donde se nos ha pedido que nos aislemos para seguridad, para que no haya contagio. Este barbijo, como dicen los argentinos, o este tapaboca, ¿no?, nos hace de alguna manera estar recordándonos en que debemos permanecer aislados. Y estoy totalmente de acuerdo con ello y debemos obedecer las restricciones de bioseguridad que tenemos. El problema es que lo hemos llevado al corazón. Hemos llevado este momento que aquel que está enfermo, aquel que está con COVID, hay gente que ha dicho, mejor no digo que tengo COVID. Hay gente que se siente mejor protegido en no decir que está enfermo. ¿Por qué? Porque la psicosis que tenemos en este momento nos ha hecho separación. Si Santiago estuviera en este instante, no estuviera poniendo de ejemplo la pobreza o la riqueza como una tentación al favoritismo, estuviera poniendo el COVID, estuviera señalando a lo que hemos llegado. Por eso la ilustración como segundo lugar que hace Santiago, que es una ilustración muy brillante, ¿por qué? Porque cuando Santiago mira entrar a la comunidad, a la sinagoga o al lugar de reunión, notaban cómo los líderes atendían mejor a aquel que llegaba con anillos de oro. Era la manera en que en el entonces el que tenía riqueza lo que hacía es que se vestía poniéndose anillos en sus manos, ostentando su riqueza. Se vestía con ropas finas. Entonces aquel que llegaba así inmediatamente era atendido, recibido y puesto en un lugar de privilegio. En cambio, el que no llegaba de esa manera, obviamente, quizás hasta con extremos como una ropa andrajosa, era un mendigo, pero amaba a Dios y entraba a la sinagoga o entraba al lugar, ellos veían cómo rápidamente le decían, tú quédate por aquí, tú hueles mal. Como diciéndole, tú no clasificas para estar entre estos. Entonces Santiago pone como ejemplo que en la iglesia
neotestamentaria, entraban todos tipos de personas, pero eran clasificadas por ello. Entonces, en este tiempo nosotros podemos ver con atención cómo por lo que estamos viviendo, estamos cayendo en el desprecio al enfermo, al desvalido, al desprotegido, al marginado. Nos separamos de quien sufre. Hay una profecía de Mateo capítulo 24, dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces ahora lo vemos más todavía. Las esquinas de los semáforos se llenan de personas que han perdido trabajos. Estamos viendo ahora en las carreteras cientos de casuchas que se están levantando. Hermano, no sé si usted ya lo anotó, pero del Pino para acá, y aún del Pino para allá, yendo para Caracas, al lado izquierdo como al lado derecho, se empiezan a levantar pequeñitas, ¿cómo llamarle? Cabañitas, ¿verdad? Casuchas, o pedazos de lámina y madera que la gente está poniendo ahí para tratar de sacar adelante su familia, vendiendo alguna baleadita, haciendo tortillitas y todo eso. Y estas personas se sienten desprotegidas. Y este es un momento en que la iglesia de Cristo, de toda condición, y escúcheme por favor, la iglesia de Cristo de toda condición, sea alto, bajo, chico, grande, rico, pobre, de toda condición, debe ser una sola cosa en Cristo. Todo lo que enfrentamos en este tiempo nos debe de llevar a considerar, a examinarnos esta prueba que estamos viviendo de COVID. Nos va a llevar a examinar si yo realmente soy uno en Cristo. Si puedo sentir lo que el otro está sintiendo. Debo de saber si el que esté enfermo sabe que su iglesia está para él, está por él, está ayudando, está orando. Y este es el momento en que debemos acudir con muestras de amor urgentemente en el cuidado de quien sufre, de quien padece, de quien pierde, de quien se debilita o cae en cualquier circunstancia adversa. Y esto, hermano, lo digo ¿verdad? Porque estamos viviendo en una iglesia donde ya hay muchos enfermos, tenemos gente enferma. Ayer el comandante José, gracias al Señor, lo sacó de una crisis tremenda que tenía, y como el comandante mayor, hermano Nelson, hermano Marvin, perdón, y Argelia me llamaron pidiendo auxilio, ayudemos, ¿qué hacemos? Yo no sabía del caso de José. Y rápidamente llamamos a hermano Melgar inmediatamente actuó y ayudamos en lo que se podía, ¿verdad? Haciendo esas conexiones. Y gracias al Señor luego, José pudo salir de la crisis que tenía. Hoy su oxigenación está mucho mejor. Entró al hospital con 40 de oxigenación. Y necesitaban llevarlo por lo menos de 80 para arriba, que ya ahí es una condición de estable y de recuperación. Me doy cuenta de la gente que llama por teléfono a la pastora, me llaman a mí, llaman a los diáconos, dicen, hermano, estamos pasando por esta tribulación. Ese es el detalle. Es cuando alguien dice, yo tengo a quién acudir, porque me siento parte de, me siento en equipo, me siento en. Y a eso me estoy refiriendo, cuando alguien puede tomar un teléfono y recordar su grupo, su ministerio, su iglesia, su hermano en Cristo, aquella persona con quien comparte, y dice, hermano, quiero que ores por mí, estoy en esta circunstancia. Entonces, dice Santiago, la tentación en muchos es que me siento aislado o aíslo. Me siento menos o me siento más. ¿Qué es lo malo de esto? Lo malo es la parcialidad. En tercer lugar, dice el versículo 4, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oigan la connotación que hace Santiago. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Entonces la iglesia neotestamentaria que Santiago dirigía y conocía estaban en opuesta actitud al amor de Dios en cuanto al trato del desprotegido. Notaban esa diferencia en que el pobre se aislaba y no se sentía igual. Escuchen esto, por favor. No se veía igual delante de Dios ni de la justicia. Todo aquel que ha caído en una situación de escasez, de pobreza, de enfermedad,
quiero decirle esto, usted es candidato a obtener riqueza de Dios. Porque dice Santiago, hermanos míos amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino? Yo no sé, hermano, si usted está captando la idea. Caer en una situación en esta pandemia de contagio, caer en una situación en esta pandemia, producto de esta pandemia, de la pérdida del trabajo, cerrar tu negocio, qué sé yo, que ha ocasionado, es una gran oportunidad, dice la palabra, para que Dios te ha escogido a ti en esta condición de pobreza emocional, pobreza de dinero, pobreza en la situación que estamos viviendo. Dios te ha escogido a ti para que seas rico en fe. Esto a mí me motiva mucho, porque cada vez que nos vemos en prueba, cada vez que nos vemos en una circunstancia en la que ha sido probada mi fe, en la que va a ser probada mi fe, estoy siendo candidato para subir a las riquezas de Dios y escoger de ellas para mi vida. ¿Sabe que el plan de Dios es que nosotros experimentemos las riquezas del cielo, las riquezas divinas? Que experimentemos los dones de Dios, que experimentemos los regalos que tiene Dios. Si es tu deseo, tu motivación, yo quiero estar empapado, yo quiero estar enlistado en esta escena, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo. Yo quiero estar en el Señor, experimentando lo que Él tiene para mí. Entonces, una prueba no va a detenerte. Más bien, esta prueba que ha sobrevenido a cada uno de nosotros en las situaciones adversas que ha traído, quiero recordarte, te pone como candidato para la obra de Dios. Ahora, todo el que atiende a un necesitado, él está siendo un agente de la riqueza de Dios y extendiendo el reino de Dios para los corazones desprotegidos. Entonces, vean cómo funciona esto. Aquel que cae o aquel que es probado, aquel que tuvo una situación en la vida donde perdió, donde lamentablemente no fue tomado en cuenta en algo de la vida y simplemente perdió su trabajo, su enfermedad o la enfermedad le ha quitado la salud. Pero este es el momento en que tú digas, ahora yo voy a pasar a recibir de las riquezas celestiales. Y yo quisiera que usted se atreviera a decirlo así. Yo ahora voy a pasar a los que van a recibir de las riquezas espirituales de Dios. Riquezas en fe. Y no solo eso. Después dice, y también herederos del reino. Herederos del reino de Dios. Vean, el reino de Dios no solo consiste en lo espiritual. ¿A dónde gobierna Dios? ¿Qué gobierna Dios? Él es dueño de todo. Entonces, el problema es esto. Escúchenme, por favor. Si tú caes en una situación de dificultad en la vida, tú no te tienes que aislar. Tú no te tienes que aislar. Tú no tienes que sentirte menos por lo que estás pasando. Este es el momento de decir, ahora me toca a mí recibir de Dios. Ahora me toca a mí, en esta prueba, recibir herencia de parte de Dios. Voy a recibir lo que necesito de parte de Dios. Entonces, en vez de aislarme, me cobijo por el amor de Dios. Y los que estamos bien, somos los agentes de Dios. Los que no estamos siendo probados con enfermedad, los que no estamos siendo probados con escasez. Usted y yo nos convertimos en agentes de los que nosotros podemos dar. La Biblia dice en Proverbios, el que al que al pobre da, a Jehová presta. Oigan, a Jehová presta y Él se lo recompensará. Entonces, este es el momento, principalmente en la situación que vivimos en esta tierra, en este mundo, en que debemos nosotros ser advertidos en la forma en la que estamos viviendo. Y noten por favor, hermano, esta advertencia espiritual, punto número 4. Noten esto, por favor. Si en verdad cumplís la ley real, dice el versículo 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.
porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, Santiago tiene aquí un principio. Vean, Santiago tiene un enfoque que hace que no podemos creernos que por obedecer todos los demás mandamientos y dejar fuera a mi prójimo nos hace aceptables por cumplir todo lo demás. Al contrario, cada vez que cumplimos todos los demás mandamientos, pero dejamos de lado el amor al prójimo, dejamos de lado el ver por el necesitado, dejamos de lado, ¿verdad? Aislándonos de nuestros hermanos y no cobijándonos con su amor, porque es por ambas vías, es ambas vías. No solamente el hecho de aislar a mi hermano, sino de yo aislarme de mi hermano, es ambas vías. En ambas vías yo he errado y cometo pecado. Santiago está diciendo, yo no puedo creerme mayor que nadie si he fallado en el favoritismo, en el aislamiento. Yo ponía, ¿verdad?, que si usted es una persona que se aísla del necesitado, si usted es una persona que voltea para otro lado su rostro cuando hay un necesitado cerca de usted, usted está en la misma condición que un preso del penal de máxima seguridad de Ilama. Y ya van a llegar a tocarle la puerta. No, son bromas, no se asuste. Pero estamos en la misma condición de aquellos que están en máxima seguridad, porque están presos por homicidio, están presos porque son extorsionadores, porque han traficado, qué sé yo, en la misma posición de pecadores. Entonces no me puedo sentir yo porque he cumplido lo demás, diezmo. Yo he cumplido todo lo demás, me conecto a las 6 de la mañana. Yo he cumplido con todo lo demás, dirijo mi grupo, predico. Pero el hecho de quitar mi mano y en vez de extenderla con amor, en vez de cuidar del enfermo, en vez de estar pendiente del que está sufriendo, yo descuido eso y me meto en mí mismo. Estoy en la misma condición porque he fallado a Dios. Entonces cuídese de no ser presa de esto. Recuerde, todos los que estamos en la iglesia somos hermanos. Por eso les decimos hermano, hermana, porque somos una familia. No se aísle, no se encierre, no se enconche. Cuando usted esté pasando una prueba, déjese abrazar por la familia de Dios. Todos estamos en la misma altura ante el Señor. Quiero recordarte que cuando lleguemos al cielo, no vamos a llegar con todos los títulos, ¿verdad? Con todas las, ¿cómo se llama? Los logros, los diplomas, ¿no? Lo único que nos va a acompañar cuando lleguemos al cielo es nuestra alma y nuestras obras. Lo demás no cuenta. Lo demás no cuenta en el trono de Dios. Seremos allá premiados por nuestras obras, no por cuánto ganaste, cuánto acumulaste o cuánto pegaste en una pared, sino cuánto hiciste con todo esto para el reino de Dios. Y esto nos permite a nosotros decir, estamos en un momento idóneo. Cada vez que oigas a alguien tocar la puerta de tu corazón, cada vez que veas una escena donde aparece una oportunidad, es Dios diciéndote, busca una manera. Es que no tengo, pues date tú, tu tiempo, tu sabiduría, tu opinión. Cuenten conmigo. No me puedo volver porque estoy sin trabajo, pero deben de saber que yo estoy aquí doblando rodillas por aquellos que están necesitados. Debo de tomarme en serio esto. No me voy a aislar por lo que estoy pasando, no, me voy a hacer parte de la iglesia. Me voy a unir con los que están aquí y decir, bueno, estoy en esta necesidad o estoy pasando esta prueba, o tal vez no diga lo que estoy pasando, pero diré, hermanos, oren por mí. Yo soy una de las personas enlistadas ahora para ser rico en fe. Y voy a ser heredero de Dios, porque lo que estoy pasando, el Señor ya sabe y me va a responder. No me aíslo, estoy con la iglesia, estoy en la iglesia.
Todos nos inclinamos ante el Señor como idénticos siervos. Nadie delante de Dios se queda parado porque yo soy pastor, yo estoy parado. Todos los demás arrodíllense delante de Él. No, todos vamos a caer postrados. Toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. Por eso la riqueza, el estado, la condición social, la posición y la apariencia, eso nada importa. Nada importa. Todo eso se quedará aquí. Aquí se quedará. Entraremos al cielo, al reino de Dios, exactamente con lo que nosotros hicimos aquí en la tierra. Entonces, algunas motivaciones para terminar, para no caer en la parcialidad. Dice el versículo 12, así hablad y así haced. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. En otras palabras, nosotros tenemos la decisión de decir, yo quiero realmente salir de este pecado y convertirme en alguien que se una a los demás. Porque tenemos la ley de la libertad. ¿Qué es la ley de la libertad? La ley del amor. Debemos amarnos unos a otros. Debemos cuidarnos unos a otros. Por eso dice el versículo 13, y cierro con este porque es un versículo precioso. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Oiga,